Millonarias pérdidas luego de un incendio en una fábrica de velas en la calzada Aguilar Batres. Bomberos atienden emergencia y temen que la jornada quede marcada por este tipo de siniestros. Cuidado con las bromas y las llamadas falsas de emergencia. Cuerpos de socorro dicen que este es el peor día para esta práctica ante los masivos festejos familiares de la Nochebuena. Policía ha ejecutado 451 capturas en el centro de atención a migrantes en el aeropuerto La Aurora. Este número corresponde a personas que tras regresar de los Estados Unidos deben de responder ante la ley guatemalteca, muchos de ellos por violencia contra la mujer. Una familia de Quetzaltenango gana el premio al nacimiento organizado por Prensa Libre. En esta emisión conocemos su historia junto con otros dos belenes reconocidos por la audiencia que logró apreciarlos en la portada de este 24 de diciembre. Zelensky revela nuevo plan de paz acordado con los Estados Unidos. Ahora la propuesta está en la mesa rusa y abre una posibilidad de cesión de tierra siempre que haya protección a ucranianos y europeos. SAT anuncia que hay cerca de 8,000 contribuyentes que podrían ser afectados con la suspensión de la emisión de facturas ante omisos. Todos han sido contactados y tienen cerca de 45 días para poner en orden su registro tributario. Hola, bienvenidos, un gusto saludarle en esta Nochebuena. Soy Alexis Ponce, María Luisa Gómez se encuentra de descanso. Es un gusto estar con usted para platicar de las noticias en esta emisión estelar. Ya arrancamos. El conductor de un taxi perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 194 ruta a Las Verapaces. En las imágenes se observa que el taxi chocó con un pick-up. Paramédicos trabajaron en conjunto y usaron equipo especial para rescatar a una mujer de 25 años que estaba atrapada en la estructura de uno de los vehículos. Luego de estabilizarla, fue trasladada al Hospital Regional de Cobán. Bomberos atendieron en total a 7 personas que presentaban heridas y crisis nerviosa. 4 de ellas fueron trasladadas al Hospital de Cobán. Y ya que hablamos de accidentes, esta mañana el conductor de un vehículo perdió el control y empotró su camionetilla con la barra de contención en el kilómetro 6.5 de la carretera a El Salvador. La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula recomendó circular con precaución. No se reportaron heridos, únicamente daños materiales. El vehículo fue movilizado a un punto muerto. Un hombre y una mujer fueron trasladados a centros asistenciales luego de ser atacados a balazos. Ambos viajaban en su vehículo en San Cristóbal, zona 8 de Misco. Ocurrió este ataque armado, lograron atenderlos los bomberos de la 22 compañía ubicada en zona 1 de Misco, donde fueron estabilizados y trasladados a diferentes centros asistenciales. La esposa fue llevada a un centro asistencial privado y se identificó como Gabriela Chan, de 28 años. El esposo fue trasladado al Hospital Roosevelt y se identificó como Rodrigo López, de la misma edad. Y bomberos departamentales fueron alertados sobre un hombre que cayó a un barranco en la colonia Candelaria, en Bárcena, Villanueva. Cuando los paramédicos llegaron, constataron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes y a rescatar el cuerpo para subirlo a la superficie. De momento se desconoce el motivo que originó la caída de la persona hacia el barranco. Y las detonaciones de arma de fuego alertaron a los agentes de Policía Nacional Civil, que se movilizaron de inmediato a la colonia El Maestro en Jalpatagua, Jutiapa. En el lugar capturaron a Eddie, de 46 años, y Wilfredo, de 34, quienes portaban pistolas marca Glock modelo 17. Según el reporte policial, minutos antes, ambos realizaban disparos al aire sin causa justificada. Los dos presentaron licencias vigentes para portar armas, sin embargo, fueron consignados al juzgado correspondiente para continuar con
con el proceso legal. De enero a la fecha, las autoridades han reportado 644 capturas por este delito. Solo en diciembre han sido consignadas 27 personas, según registros policiales. La Policía Nacional Civil ha reiterado que las celebraciones de fin de año suelen disparar los incidentes, especialmente el 24 de diciembre, cuando se festeja la medianoche. Las autoridades insisten en que disparar al aire no es una celebración. Las balas que caen matan personas, dejan familias de luto y convierten la fiesta en tragedia. Y un incendio estructural en una fábrica de velas fue reportado por los cuerpos de socorro en la 57 calle y calzada Raúl Aguilar Batres. Las pérdidas económicas fueron estimadas en millones de quetzales. Un incendio declarado fue reportado por bomberos voluntarios y municipales en un complejo comercial ubicado en la 57 calle y calzada Aguilar Batres, zona 12 de Villanueva. En las instalaciones, según los bomberos, era almacenada materia prima para la fabricación de velas aromáticas, razón que dificultó las tareas de los cuerpos de socorro, que trabajaron en el área más de 3 horas para extinguir en su totalidad el fuego. Para hacer un trabajo más rápido y más efectivo se utilizan diferentes líneas de manguera para poder ingresar aproximadamente desde 5 tramos diferentes de manguera. Se está haciendo el sofocamiento del fuego y se trae una unidad motobomba con escalera desplegable, esto para poder hacer un chorro aéreo y de esta forma pues evitar la temperatura a las cuales los bomberos están expuestos, ya que están en altas temperaturas por la gravedad del material inflamable que está almacenado en estas bodegas. De acuerdo con el vocero de los bomberos municipales, las pérdidas económicas fueron millonarias. Las pérdidas son millonarias. Cabe resaltar que hemos utilizado de recursos alrededor de 40 elementos, más de 9 camiones y hemos vertido alrededor de 9,000 galones para poder atender este incidente o este incendio. Cuerpos de socorro señalaron que el siniestro alcanzó una temperatura de 3,000 grados centígrados, por lo que fue necesario coordinar a más de 100 bomberos y 30 unidades contra incendio, entre ellas 2 autoescala para sofocar las llamas y evitar una tragedia mayor en el complejo comercial. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y la DIACO ha realizado verificaciones en puntos de venta de juegos pirotécnicos en la ciudad capital. El objetivo, comprobar el cumplimiento de precios exhibidos, calibración de balanzas, etiquetado y medidas de seguridad mínima. Las acciones se desarrollan en el marco del Plan Belén, que busca proteger los derechos del consumidor durante la temporada navideña. Los inspectores supervisaron que los productos contaran con información visible, precios a la vista, peso correcto en las ventas al detalle y condiciones básicas para el resguardo seguro de la pólvora durante los recorridos. Los propios vendedores respaldaron el mensaje preventivo, pidieron manipular la pirotecnia con precaución, evitar que menores la enciendan sin supervisión y mantener agua o arena cerca ante cualquier incidente. La Navidad y la Nochebuena son sinónimo de celebración, luz y convivio familiar, pero también representan una temporada de alto riesgo por la manipulación de juegos pirotécnicos, mientras los bomberos se enfrentan para una de las noches con más llamadas falsas. Los datos de atención en emergencias reflejan la realidad de cada año. La pirotecnia sigue siendo una de las causas más frecuentes de quemaduras en diciembre. Especialistas y cuerpos de socorro coinciden en un mensaje clave. El 90% de las quemaduras por pólvora es prevenible. En los puntos de venta de juegos pirotécnicos, los propios comerciantes insisten en la importancia de precaución al momento de manipular estos productos. Recomendaciones para que puedan ustedes esta Navidad pasarla tranquilamente es que por favor puedan estar al cuidado de los adultos, los niños menores, para que puedan manipular muy bien la pólvora y la pirotecnia. Pues tenemos combos desde 150 quetzales hasta 4,500 y la pirotecnia más utilizada pues son volcancitos, estrellitas, que es lo tradicional desde hace muchos años atrás, y lo que son las luces de colores. ¿Cuál es tu emergencia? Sí. Tengo una emergencia. ¿Qué pasó? Tengo una emergencia. Esta es la realidad a la cual se están enfrentando los bomberos. En tan solo 5 minutos han recibido al menos 1,200 llamadas. Únicamente 10 han sido reales. El resto son niños o adultos haciendo bromas. En uno de los días en los cuales, mientras muchas familias comparten en la mesa un tamal y un ponche, ellos deben tratar de discernir qué realmente requiere su atención de aquello que no lo es y algo
que depende para salvar una vida. En lo que entra la llamada falsa de un jovencito que esté marcando el 122, atrás de esa llamada puede venir la verdad el auxilio que necesita, pero como viene todo en línea, entonces de tantas llamadas falsas, cuando la persona marca el 122, a veces es demasiado tarde, ¿verdad? Tanto como accidente de tránsito como alguna emergencia médica. Muchos de los números que hacen llamadas falsas terminan en una lista negra que bloquea el número hasta por 15 días. Los bomberos también piden precaución con líquidos calientes en la cocina y recuerdan que combinar el alcohol con el volante o manubrio puede terminar en tragedia. Tampoco debe excederse la velocidad, especialmente en una temporada con más tránsito, celebraciones y distracciones. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. 1.690 armas de fuego han sido incautadas por la Policía Nacional Civil en el 2025. Según las autoridades, estaban en poder del crimen organizado y pandillas. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, las acciones operativas, investigativas y preventivas realizadas a nivel nacional han permitido la incautación de más de 1.600 armas, las cuales eran utilizadas por el crimen organizado y pandillas. En lo que va del año 2025 podemos hablar de 1.690 armas de fuego que han sido sacadas de las calles, han sido incautadas, muchas de ellas utilizadas en hechos armados, portadas de manera ilegal. Y para nosotros es importante poder decir de que es gracias al trabajo operativo que realiza la Policía Nacional Civil. Según el vocero César Mateo, el arma corta es la más incautada por la Policía Nacional Civil. Sin embargo, se han decomisado hasta fusiles de asalto. La mayoría de armas incautadas son armas cortas, como nosotros la llamamos, son pistolas, armas de fuego tipo pistolas, calibre 9 milímetros, .40, incluyendo revólveres, pero también es importante informar que se han decomisado armas de alto poder, fusiles. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, las armas incautadas son analizadas e investigadas por el Ministerio Público. El proceso de la Policía Nacional Civil es ponerla a disposición de juez competente y el Ministerio Público embala esta arma de fuego para continuar con la investigación, hacerle el peritaje, el análisis para determinar si han sido utilizadas en algún hecho criminal, algún hecho contra la vida, que son los más demandantes, y ahí se sigue desarrollando, se sigue ventilando el proceso, determinar cuántas vidas ha cobrado un arma de fuego de estas portadas de manera ilegal o las que han sido decomisadas a sicarios que han quitado la vida a algún ciudadano guatemalteco o incluso en las resillas entre algunas estructuras criminales. Estas armas son analizadas por peritos del Ministerio Público para poder determinar en qué hechos delictivos han sido utilizadas. Estadísticas de la Policía Nacional Civil señalan que en 2024 se realizaron 3.751 decomisos de arma de fuego a nivel nacional. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y continuamos hablando de cifras del 2025 y es que 1.809 extorsionistas han sido capturados durante el año. Según Policía Nacional Civil, 22 estructuras criminales fueron desarticuladas. A pocos días para finalizar el año 2025, la Policía Nacional Civil reportó la detención de 1.809 personas sindicadas por el delito de extorsión. De acuerdo con el vocero, muchas de las capturas se realizaron de manera flagrante, otras por medio de allanamientos judiciales y otros casos fueron notificados en las distintas prisiones del país. 22 estructuras criminales han sido desarticuladas en lo que va del año 2025. 1.800 personas vinculadas a las extorsiones y a delitos conexos que han sido puestas a disposición de juez competente. Durante estas acciones, mediante operativos y mediante allanamientos en delito flagrante, 1.809 extorsionistas han sido detenidos. De acuerdo con el vocero, en 2025 fueron más de 1.000 mujeres las detenidas por delitos de extorsión, un fenómeno que llamó la atención de las autoridades debido al rol que desempeñan en la actualidad las mujeres en las pandillas y crimen organizado. 739 personas son hombres y 1.070 mujeres que se les ha notificado de orden de aprehensión, que han sido sorprendidos en algún momento cobrando o realizando este tipo de acción delictiva. En ese contexto, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público señaló que ese delito es realizado en su gran mayoría por pandillas, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, crimen organizado e imitadores, los cuales son un grupo de personas que sin pertenecer a este tipo de estructuras engañan a la población bajo amenazas de muerte y exigen los pagos. En el año, esa Fiscalía reportó más de 19.000 denuncias a nivel nacional. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Y muy atentos a esta información, ya que autoridades de tránsito de Villanueva anunciaron el cierre temporal de un tramo de la calzada Aguilar Batres a la altura de la 37 calle debido a trabajos de reparación en una pasarela peatonal que resultó dañada tras un accidente registrado el pasado 18 de octubre. El cierre se realiza para garantizar la seguridad de conductores y peatones mientras efectúan labores de evaluación y reforzamiento de la estructura. Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito en el sector. Se espera que concluidos los trabajos la circulación sea restablecida de forma gradual. Mientras tanto, se pide comprensión a la población ante las molestias que este cierre pueda generar. Y el deterioro avanzado de la ruta alterna que conecta Retaluleu con Suchitepeques obligó al inicio de los trabajos de rehabilitación. Esta vía es utilizada a diario como un corredor alterno entre los municipios de San Andrés, Villaseca y Cuyotenango, y por su estado representaba un riesgo para los conductores y transportistas del suroccidente del país. Los trabajos de mejoramiento vial avanzan en la ruta departamental Suchitepeques 8. Carretera que conecta los municipios de San Andrés, Villaseca y Cuyotenango, y que funciona como vía alterna entre los departamentos de Suchitepeques, Retaluleu y Quetzaltenango. Estos trabajos facilitarán el tránsito vehicular. Aquí miren esta área de aquí, se hacía unas grandes pozas, se hace unas pozas de agua. Entonces con lo que ellos dicen, la verdad que ese proyecto es excelente, excelente, porque es un proyecto que es beneficiario para todos, porque incluso para los que van a Quetzaltenango, pasan por aquí, está tapado por allá en el Zarco o lo que sea, aquí ellos circulan por aquí, todos los buses, y igual las personas también. Las labores están a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL, y consisten en la reconformación de la carpeta asfáltica. O incluso tuve un accidente también, caí en un agujero de esos. Iba despacio, sin no saber qué me hubiera pasado, pero iba despacio. Y también hace como 20 días ya me rompieron el retrovisor porque el muchacho se cruzó para no caer en el agujero. Me vino a pegar a mí a la camioneta. Ajá, pero por lo mismo, le digo que ahora sí, con este proyecto sí quedó excelente. De acuerdo con las autoridades, el proyecto tendrá una duración aproximada de 3 meses y cuenta con una brigada de alrededor de 35 trabajadores. Se están colocando 2 capas de 5 centímetros para hacer un espesor total de 10 centímetros. Esto va a ser en un tramo más o menos aproximadamente de 3.7 kilómetros. Y ahorita nos encontramos en esta área colocando la primera capa de 5 centímetros. Posteriormente nos vamos a ir en dirección a San Martín Zapotitlán. La rehabilitación de esta carretera permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y aliviar la carga vehicular en rutas principales como la CA2 y el tramo Cito 180. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Transcurridos 80 días del derrumbe en el kilómetro 24.5 de ruta a El Salvador, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aún no tiene los resultados de los estudios técnicos realizados en el área afectada. A más de 2 meses del colapso del talud del kilómetro 24.5 de carretera a El Salvador, las autoridades aún no cuentan con los resultados de los estudios técnicos anunciados para determinar la solución definitiva en el punto del deslizamiento ocurrido el 6 de octubre. El colapso del talud de unos 30 metros de altura provocó que varias toneladas de tierra sepultaran parte de la construcción de una gasolinera y una tienda de conveniencia. En el lugar quedó soterrado el guardián de la obra. Conrad advirtió en un informe inicial que el terreno es arenoso y que la saturación del agua lo vuelve inestable y propenso a movimientos en masa. En ese mismo punto ya se habían registrado eventos similares en años anteriores. Aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda confirmó la limpieza del área, la evaluación técnica que definiría la intervención de fondo sigue sin concluirse. El CIF confirmó que los estudios anunciados, levantamiento topográfico con dron equipados con sensores láser, estudios de geofísica e investigaciones del subsuelo para medir densidad, resistividad, magnetismo y elasticidad aún se encuentran en la fase de interpretación y conclusiones. Un informe reciente de la Seconred también alertó sobre grietas en los muros colindantes al kilómetro 24.5 por la saturación de humedad, lo que podría desencadenar nuevos derrumbes. 5 viviendas fueron evacuadas en la lotificación Joya de Oro y al menos 5 casas permanecen en riesgo.
riesgo. Desde el 11 de octubre, contenedores tipo marítimo estándar permanecen alineados como barrera provisional, rellenas con roca y reforzados, mientras se define la mejor solución y el mecanismo legal para intervenir, dado que se trata de una propiedad privada. La municipalidad de Fraijanes aseguró que el terreno pertenece a César Eric Rolando Winterchen y que no contaban con licencias de construcción ni estudios de impacto ambiental. El CIF denunció el caso ante el Ministerio Público el 13 de octubre. La Fiscalía informó que la investigación sigue en proceso, mientras la definición técnica que determinará si habrá una reparación, una intervención con la Ley de Infraestructura Vial o una medida distinta para la habilitación de la ruta aún continúa bajo evaluación. Con información de Ana Lucía Ola, reportó Andrea Domínguez. Y pasamos a otras noticias, ya que la Corte de Constitucionalidad ha dado un plazo de 48 horas a la Junta Directiva del Congreso de la República para que presente un informe circunstanciado sobre la aprobación del presupuesto 2026. Esto luego de dar trámite a un amparo interpuesto por el abogado Diego Sagastume, quien denunció supuestas irregularidades en el proceso de aprobación del decreto 27-2015, aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. El plazo comienza a correr desde el momento en que el Congreso reciba la notificación de la Corte de Constitucionalidad. Y en lo que va del año, las autoridades guatemaltecas reportan la captura de 33 guatemaltecos quienes son requeridos en los Estados Unidos por varios delitos. Del total de capturados, la mayoría son requeridos por narcotráfico. Los policiales detallan que han sido capturados 33 guatemaltecos que son requeridos por una corte de Estados Unidos, donde deben comparecer por la comisión de algún delito. Lo que va del presente año suman 33 personas que han sido ubicadas y capturadas en territorio guatemalteco y que se ha establecido mediante los equipos de investigación e información que son personas que tienen orden de aprehensión con fines de extradición, no solo a Estados Unidos, sino que también a algunos países del área que en algún momento lo requieren por haber cometido algún tipo de delito o desaveniencia en su país. En comparación del año pasado, el año pasado sumaron 31 extraditables detenidos. De total de detenidos, 19 son señalados por narcotráfico y 14 son requeridos por otros delitos como violación a menores de edad y asesinato. Dentro de los casos más sonados en el año estuvieron la captura de integrantes de la comunidad Leptajor, quienes son señalados por trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado. Otra de las capturas más relevantes fue la de Steven Ovaldino Lorenzana, apodado Chipi, quien fue extraditado hacia Estados Unidos por tráfico de drogas. Fue capturado durante un operativo en la aldea La Palma, Río Hondo, Zacapa. El Chipi es nieto de Valdemar Lorenzana Lima, alias El Patriarca. Según registros, en 2024 fueron capturados 31 guatemaltecos con fines de extradición. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y a 5 meses y medio de los sismos del 8 de julio en Santa María de Jesús, la fe sigue en pie, pero los templos no. La iglesia del Calvario y la parroquia Dulce Nombre de Jesús siguen en escombros. Sus muros colapsados se han convertido en símbolo de una comunidad que aún espera respuestas. El templo El Calvario y la parroquia El Dulce Nombre de Jesús continúan aún a la espera de una determinación por parte del Ministerio de Cultura y Deportes para saber qué intervención tendrán. Son el sinónimo del daño que ha sufrido este municipio y en donde se puede evidenciar cuán grande fueron estos enjambres sísmicos que dejaron totalmente inhabilitadas las infraestructuras en medio de una historia centenaria. Nadie piensa en una cosa tan inmediata, tan rápida, a pesar de que la gente, con la buena voluntad que tiene de ver cómo está el templo y cómo está la destrucción que hay, palpable por todos los rincones, pero saben que esto es un asunto de varios años, no es un asunto de arreglar una casa porque tiene un sistema de construcción que es colonial, entonces tampoco se puede reparar así nomás, tienen que ser expertos y restauradores expertos y que sepan tratar al paciente, como decían, ¿verdad? Uno de los miembros del equipo, de los equipos que vinieron, de los 15 miembros, de las 15 personas,
Entonces hablaban que ellos trataban a los lugares donde había habido afectación como pacientes, como un médico que recibe un paciente. Los feligreses católicos no han perdido la fe. Hoy se congregan en la casa parroquial y en viviendas particulares. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural, aseguró que coordina acciones con el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Inmuebles y cooperantes internacionales. Según la institución, el proyecto incluye planificación técnica, presupuesto y cronograma, pero aún no hay fechas ni responsables definidos. ¿Quién va a financiar ese presupuesto? Ellos podrían aludir a que puede haber instituciones, no solamente nacionales o internacionales, e incluso también gobiernos, amigos que puedan ayudar también en este asunto. Martiniano Lombraña reconoce que restaurar el templo es un proceso que podría tardar años. Mientras llega la reconstrucción, las misas y actividades religiosas continuarán realizándose en las calles, además de la casa parroquial, donde los vecinos colocan sillas y mesas para celebrar la Eucaristía. Pero no solo los templos esperan, unas 7,000 viviendas dañadas, muchas de ellas destruidas o declaradas en riesgo, permanecen en las mismas condiciones. En Santa María de Jesús, como en otros 21 municipios afectados de 6 departamentos, hay familias que lo perdieron todo y siguen durmiendo entre paredes rajadas o espacios improvisados con la incertidumbre como techo. Las casas marcadas por grietas profundas y cimientos fracturados reflejan la zozobra colectiva de pueblos que aún no reciben una respuesta clara del Ejecutivo. El gobierno de Bernardo Arévalo tiene más de 199 millones de quetzales disponibles para subsidios, pero las familias todavía no saben cómo aplicar ni cuándo ese auxilio anunciado se convertirá en una reconstrucción real. Mientras tanto, la espera pesa tanto como las piedras que no se han levantado. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Y el Instituto Guatemalteco de Migración reporta que hasta el 21 de diciembre han sido retornados 53.272 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos y México. De este total, la PNC reporta que 451 connacionales son puestos a disposición de un juez por tener una orden de captura vigente. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de diciembre de este año, el Instituto Guatemalteco de Migración señala que atendió a 53.272 guatemaltecos migrantes retornados de Estados Unidos y México, quienes retornaron en 529 vuelos y 284 buses. Sin embargo, un porcentaje de los connacionales retornados tienen pendiente una orden de captura por la comisión de algún delito. Registros de la PNC detalla que a la fecha se reportan 451 capturas. Pero cabe resaltar que dentro de los más de 56,000 deportados hay 451 personas, 451 guatemaltecos que en algún momento abandonaron el país con la intención de evitar que se les capturara, sabiendo que tenían cuentas pendientes con la justicia. Para ser exactos, son 451, de ellos son 5 mujeres y el resto, los otros 446, son hombres. Según Monroy, la mayoría de delitos por los cuales son capturados los connacionales retornados van relacionados a la violencia contra la mujer. La mayoría de personas son del interior del país que en algún momento han dejado de pagar la manutención de sus hijos, que en algún momento han agredido o violentado a sus parejas o a alguien de su núcleo familiar. Por supuesto, hay personas que se han visto involucradas en hechos violentos, es decir, cometer algún tipo de delito contra la vida o lesionar con arma de fuego a alguna persona, que también pues se les ha dado cumplimiento a estas órdenes de aprehensión. Tras ser capturados son llevados a torre de tribunales y son puestos a disposición de un juez de turno, quien posterior a hacerles saber el motivo de su detención, los remite con la judicatura a cargo del proceso. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Y conozca ahora a los ganadores del concurso de nacimientos de Prensa Libre, quiénes son o quienes con dedicación, fe y esperanza en sus belenes han transmitido ese mensaje de Dios en la humanidad. Veamos. Fe, creatividad, unión, amor, agradecer por las bendiciones recibidas y honrar la memoria de las generaciones representa a los ganadores del concurso de nacimientos de Prensa Libre. Durante los primeros días de diciembre, 127 nacimientos fueron inscritos en una plataforma en línea, donde los participantes enviaron el significado y fotografías de sus pesebres. Entre ellos, los editores de este matutino escogieron 5 finalistas y los lectores votaron por sus favoritos. Desde los 8 años, Gustavo Cepeda, de 31 años, ganador del tercer lugar de este concurso, recuerda cómo se involucraba en la elaboración de nacimientos, tradición heredada por sus padrinos Juan Hernández y Zoila Zúñiga. La historia de este misterio es muy particular. De hecho, hay una persona que servía aquí en el Templo de la Recolección, que era un ministro extraordinario de la Eucaristía, don Homero, descansa en la presencia de Dios. Él viene y yo era monaguillo y ve mucho mi creatividad de elaborar nacimientos y me regala este misterio alrededor del 2009 más o menos. Este misterio él me comenta que él ya tenía 15 años de tenerlo. Una persona llegó con él a su casa y lo había recibido porque esta persona necesitaba un apoyo económico. Esta persona ya nunca apareció. Él fallece a los 2 años que me da el misterio y yo le vengo y trato de restaurarlo porque sí se encontraba en algunas condiciones no tan presentables. Lo trato de restaurar, de salvar algunas facciones de la Virgen, algunas facciones de San José. Se le cambia el encarnado a la Virgen, se le mandan a hacer sus cabelleras y ahora lo dignifico con esta representación del nacimiento. Cepeda resalta la importancia de continuar conservando la tradición de realizar el nacimiento en familia y que trascienda generaciones. Las tradiciones que adoptamos los guatemaltecos tienen una identidad propia. Creo que a lo largo del mundo nadie tiene esa oportunidad de tener tan marcadas estas hermosas tradiciones. Creo que si hablamos de la representación efímera, porque a veces son solo 30 días o dependiendo de las tradiciones de cada hogar, creo que es muy significativo que traslademos esa tradición a nuestras familias. Aparte de representarnos unidad de manera personal, a mí venir a ver el nacimiento me transmite paz. Durante 7 años, la familia Hernández Ramírez había participado en el concurso de nacimientos, quienes cada año han mejorado sus técnicas y este 2025 son los ganadores del segundo lugar, incorporando toques tecnológicos en el pesebre que les llevó 3 meses de trabajo en equipo, dando una inversión aproximada de 5,000 quetzales. La tradición de hacer el nacimiento viene de familia, de mis abuelos, mis padres y pues nosotros que mantenemos viva la tradición año con año. En particular este nacimiento, pues yo en lo personal he ido tratando de colocarle el toque de tecnología, dado que yo soy ingeniero en sistemas y soy aficionado de la electrónica. Entonces, por ejemplo, en el nacimiento incorporamos efectos de iluminación, tiras LED e iluminación con bombillas DMX, que es la iluminación que se utiliza en teatros. Toda esta iluminación está controlada por microcontroladores Arduino. Entonces, en los Arduino programamos básicamente las diferentes etapas del día, el amanecer, el día, la tarde y la noche, y cada fase pues tiene su principio y su fin. Eso nos da la pauta de poder colocar diferentes efectos. En la escena central se observa cómo el Niño Dios nació en un establo humilde, acompañado de San José y la Santísima Virgen, además de un rebaño de ovejas. En este año nosotros decidimos colocar el rebaño que tiene más de 170 ovejas. No le colocamos un pastor porque quisimos representar que el Niño Dios es el pastor al cual nosotros debemos de buscar y seguir. Por eso las ovejitas van en busca del nacimiento o en nuestro nacimiento de este año. El primer lugar de este concurso y quienes se llevaron la portada de Prensa Libre fue la familia Mazariegos Hernández, originarios de Quetzaltenango, quienes conservan su misterio desde hace años.
El misterio me lo regaló mi madrina cuando yo tenía 1 año, según me cuentan mi mamá y mi papá. Y desde ahí, tiene más de 50 y pico de años, ¿verdad? Más de 50 años. Y desde ahí pues se ha venido venerando, ¿verdad? Se le ha hecho siempre su nacimiento, se ha cambiado cada año la temática. Y pues ellos crecieron, ¿verdad?, con esa tradición. El nacimiento mide aproximadamente 3 metros de fondo por 5 metros de largo y fue elaborado durante 3 semanas, donde montaron un río con peces reales, una chimenea que acoge al niño Jesús y la conexión de luces combinada con tela. La familia le ha dado un significado especial a la escena central. La frase o el mensaje que decidimos como familia este año fue tomar como referencia una película que se llama Jesús el Nacimiento. Es una frase que se menciona dentro del guión que dice: un niño para el hombre más bajo y el rey más alto, y lo que representa es cómo la majestad del Dios hecho hombre decide nacerse y hacerse presente para convivir dentro de los seres humanos, y decide hacerlo en un lugar muy muy humilde. Él, siendo el creador de todo el universo, decide nacer en un pesebre, rodeado de sus padres, de María, de José, y arropado por los animalitos del establo. A través del nacimiento, Cristian busca honrar la memoria de su padre Maynor Mazariegos y sus abuelos Flor de León, Juan José Hernández y Amanda Rodríguez, de quienes heredó la tradición, y brinda un mensaje para la época. No nos olvidemos del verdadero sentido y significado y trasfondo de la Navidad, el conmemorar el nacimiento de Jesús, no solo figurado en el misterio o en el nacimiento que cada uno de nosotros instala en nuestros hogares, sino de hacerlo en nuestros corazones y que nuestros actos reflejen que Jesús y su mensaje de amor vive en nuestras vidas. El nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios mismo se humaniza y su misericordia toca la tierra con un mensaje de esperanza, amor y salvación para la humanidad. Deseamos una feliz Navidad en cada familia. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila, Moisés Sheck y María René Barrientos. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT anunció que a partir de enero realizará la inhabilitación del régimen del impuesto al valor agregado IVA a casi 8,000 usuarios, quienes ya recibieron varios avisos por parte del ente recaudador. Para mediados de enero de 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria concluirá con la suspensión automática de contribuyentes que recibieron avisos de suspensión del régimen del IVA por omisos sustantivos. Alrededor de 7,928 contribuyentes recibieron el primer y segundo aviso de suspensión, y a quienes les corrió el plazo de 45 días y que de no regularizarse concluirá con la suspensión automática. Las notificaciones fueron enviadas por la vía electrónica. Esto significa que los contribuyentes que tengan adeudos pendientes en el régimen del IVA quedarán suspendidos una vez se cumplan los 45 días desde el segundo aviso. La SAT informó que con el uso del sistema recaudatorio y de las tecnologías de información aplicadas en la Intendencia de Recaudación, permitió la identificación de un primer grupo de contribuyentes con pagos pendientes. Como consecuencia, no podrán emitir documentos tributarios electrónicos mediante la factura electrónica en línea. El consultor tributario Juan Carlos Paredes señala algunos puntos que la SAT puede detectar. No tener ingresos y no presentar declaración. Tener ingresos y no presentar declaración. Tener ingresos y presentar declaración en cero. Tener ingresos y presentar declaración parcial. Facturar y reportar compras y sustento económico. Declarar compras superiores a las reportadas según la factura electrónica en línea. Con información de Urias Gamarro, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y Guatemala ha ganado un arbitraje internacional contra una firma minera que demandó al Estado por $449 millones, unos 3.817 millones de quetzales. Acá tiene los detalles. El Estado de Guatemala obtuvo un laudo favorable y eludió el pago del monto reclamado, comunicó la Procuraduría General de la Nación, PGN, este martes 23 de diciembre. Según la información oficial, la PGN fue notificada, sin precisar la fecha, del fallo a favor del Estado en el arbitraje internacional promovido por Daniel W. Capes and Capes, Cassidy and Associates ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. El CIADI, con sede en Washington, D.C., lleva el registro de este caso como uno de los litigios internacionales en los que participa la PGN.
El comunicado indica que, en este proceso, los demandantes exigían a Guatemala el pago de $499 millones. El tribunal rechazó completamente el reclamo de los inversionistas, evitando ese pago millonario y, además, ordenó que el Estado de Guatemala reciba $379.940.76 como reembolso en concepto de costos procesales, detalla la PGN. El pronunciamiento concluye que este es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso de defender con eficacia los intereses del Estado. Los demandantes estaban a cargo del proyecto minero El Tambor, ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. La operación de la mina fue suspendida en 2016 por un amparo definitivo otorgado por la Corte Suprema de Justicia y, de forma provisional, por la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente, en junio del 2020, la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó realizar una consulta comunitaria. Luego, los inversionistas del proyecto presentaron una demanda de arbitraje internacional ante el CIADI. Con información de Urias Gamarro, reportó Ginny Sogben. Ucrania obtuvo varias concesiones en la versión más reciente del plan estadounidense para poner fin al conflicto con Rusia, según divulgó el presidente Volodymyr Zelensky, aunque persisten muchas dudas sobre la cuestión territorial y sobre si Moscú aceptará los nuevos términos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló el miércoles detalles del último plan promovido por Estados Unidos para poner fin a la guerra en su país. El plan de 20 puntos actualizado, consensuado por negociadores estadounidenses y ucranianos, prevé congelar el frente en las líneas actuales y abre la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas. El documento iría acompañado de acuerdos bilaterales adicionales entre Washington y Kiev sobre la seguridad y la reconstrucción de Ucrania, devastada tras casi 4 años de invasión rusa. Zelensky no publicó el borrador del documento, sino que reveló el contenido punto por punto en una sesión informativa en Kiev con varios medios, incluida la France Press. Entre otros puntos, el plan prevé que Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes ofrezcan a Ucrania garantías de seguridad y que Rusia formalice una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos requeridos para la ratificación. Zelensky también anunció que Ucrania celebraría elecciones presidenciales después de la firma del acuerdo, algo exigido por el presidente ruso Vladimir Putin y el de Estados Unidos Donald Trump. Según el mandatario ucraniano, la nueva versión del plan fue enviada a Rusia para que se pronuncie. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú está formulando su postura y se negó a comentar los detalles del plan. De esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de producción e informativo de Guatevisión, le deseamos una excelente Nochebuena, una feliz Navidad, que la pueda pasar muy bien en familia. Soy Alexis Ponce, le mando un fuerte abrazo. Recuerden, nos vemos nuevamente este viernes a las 9 de la noche en la emisión estelar aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.